Listo, ya. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este espacio de Tejiendo la Palabra. Digamos que en el día de hoy, pues tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre un tema que es el tema de la cultura ambiental y el tema con respecto a la minería a cielo abierto. ¿Sí? Entonces, este mes, pues tenemos un mes que es dedicado a la cultura ambiental, en efecto, ¿sí? Y pues desde el Jardín Botánico estamos promoviendo estos espacios, que es estos Tejiendo la Palabra, en el cual invitamos a algunas personas para que nos hablen sobre cierto tipo de temáticas en torno al tema ambiental. Sí, entonces en el día de hoy pues tenemos a un compañero, a un profesor que es Renzo Alexander García, perdón, el cual pues nos estaría acompañando en el día de hoy. Entonces, ¿qué tal, compadre Renzo? ¿Cómo vamos? Byron, muy buenas tardes para usted, para todo el equipo del Jardín Botánico de Bogotá, también para toda la ciudadanía que se encuentra en estos momentos conectada en esta transmisión. Agradecerles por la invitación y pues decir que lamentablemente no podemos ni vernos ni compartir la presentación porque pues, nos está presentando un problema de conectividad que pues, nos va a dificultar un poco el trabajo didáctico, lo que pretendíamos hacer el día de hoy, pero creo que podemos asumir la charla a manera de conversación y con ello pues abordar los puntos y la temática que teníamos prevista. Así que si quiere, usted es el que manda, Byron. Listo, Renzo, vale. Bueno, entonces, bueno, tenemos algunos también unos acompañantes, sí que están haciendo como escuchando la charla. Entonces, pues inicialmente, pues querer presentar a Renzo García. Entonces, Renzo García, pues es biólogo de la Universidad del Tolima. Es también magíster en cultura y educación ambiental, ¿sí? Y actualmente, pues es diputado para el Tolima, ¿sí? Digamos que también ha sido parte de los grupos ecológicos ambientales del Tolima y de la Universidad del Tolima, y por tanto, pues es un referente en el tema ambiental en el departamento, ¿sí? Y pues también a nivel de Colombia. Ha tenido diferentes iniciativas en torno a las marchas carnaval, al tema de defender los recursos naturales, frente a las iniciativas de minería a cielo abierto en el Tolima, digamos, siendo también uno de los referentes en el tema de defender los recursos naturales y los ecosistemas de bosques altoandinos en Cajamarca, Tolima. Entonces, en el día de hoy, pues vamos a tener a Renzo charlando en torno a este tema, que es el tema de la cultura ambiental, ¿sí? Y en el tema de lo que es también esta iniciativa ambiental, que son las marchas carnaval en el Tolima y en Colombia. Entonces, Renzo, pues también tienes la palabra. Byron, muchas gracias. Pues decirle a la comunidad y al equipo del Jardín Botánico que desde hace cerca de 12 años hacemos parte de un movimiento socioambiental que se llama el Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Ese movimiento, en articulación con otros comités ambientales, tanto del municipio de Cajamarca, que de manera precisa se denomina el Comité Ambiental y Campesino de Anaime y Cajamarca, junto al Comité Ambiental del municipio de Piedras, desde hace cerca de 12 años han venido dando una pelea muy fuerte para evitar que el gobierno nacional nos imponga un proyecto minero de gran envergadura que se conoce con el nombre de La Colosa, de propiedad de la multinacional Anglo Gold Ashanti. Es un proyecto que está contemplando la extracción de oro diseminado. Y cuando hablamos de este oro diseminado, de manera muy precisa estamos haciendo referencia a un oro que es invisible al ojo humano, que se encuentra en tenores cercanos a 1 gramo de oro por 1 tonelada de roca. ¿Y eso qué significa y por qué es importante que tengamos eso en nuestra mente? Porque la extracción de manera práctica determina la desaparición de montañas. Hay que, para que se adelante el proceso, pues habría que hacer tala rasa del bosque, acabar para siempre en los sitios de explotación con toda la flora y fauna asociada a estas montañas
después remover el suelo en sus tres horizontes fundamentales. Saben que el horizonte A es la capa de materia orgánica, pero después siguen el horizonte B y C hasta que se llega a la roca madre, que es donde se encuentra el oro diseminado. Lo que hacen esas multinacionales es que remueven ese suelo en lo que coloquialmente nuestros campesinos llaman el descapote, que es quitar todo el suelo que se encuentra sobre la parte superior de esa roca madre. Después de que esa roca madre se encuentra expuesta, lo que hacen estas empresas es que con una gran maquinaria, con unos taladros gigantescos, comienzan a perforar la roca, a minarla y a hacer las detonaciones. Y con ello, pues se generan unos tajos a cielo abierto, en donde va a salir dos tipos de roca. La roca que contiene oro por encima de 0.4 gramos por tonelada de roca, ¿sí? Y la otra que no contiene oro, que se va a depositar en unos sitios que se conocen como las escombreras, que es básicamente el lugar muy cercano al sitio de explotación en donde se deposita toda esta roca, entre comillas, estéril. Y digo entre comillas porque es el discurso que venden las multinacionales de una roca estéril que en esa narrativa pareciera que no genera ningún inconveniente, lo cual no es cierto, porque lo que se hace es que cuando esa roca se saca del subsuelo y se deja a la intemperie, esa roca no solamente contiene oro, sino que también contiene otros minerales, entre ellos, por ejemplo, los sulfuros de hierro. Y estoy haciendo referencia, a manera de ejemplo, a uno solo de ellos, que es la pirita, un sulfuro de hierro que cuando está dentro de la Tierra se encuentra aislada por el lado del oxígeno. Cuando se saca esa roca y le deja en la intemperie, todos sabemos que en nuestra atmósfera tenemos un 21% de composición de oxígeno. Ese oxígeno y la humedad relativa lo que hacen es que esos sulfuros de hierro irreversiblemente generen una reacción química en donde por la presencia de este oxígeno, ese sulfuro de hierro se vuelve ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico lo que hace es acidificar nuestras fuentes hídricas y también movilizar metales pesados que hay sobre las zonas, generando lo que se conoce como drenaje ácido de mina. Un problema severo que prácticamente queda como un impacto ambiental de manera permanente. Daños ambientales irreparables, permanentes o duraderos. ¿Qué significa eso? Que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a tener que padecer de esa contaminación ambiental que genera la minería a gran escala, específicamente la minería a cielo abierto de lixiviación con cianuro. Ese es el otro componente que quiero contarles. La roca que contiene el oro, esa roca se tiene que moler, así que dejándola como talco de roca, y después de que esté molida, se lleva a unos grandes tanques en donde esa roca pulverizada se comienza a lavar con grandes cantidades de agua mezclada con cianuro, porque el cianuro es el componente químico que hace la lixiviación, que es también prácticamente una reacción físico-química en donde el cianuro atrapa el oro y en estado de solución y ya entraría a su última etapa en donde esa solución de agua, oro, ¿sí? Cianuro, cal y otros químicos se lleva a un último proceso que se llama el proceso de Merrill-Crowe por el nombre de las personas que lo identificaron, que lo construyeron, y es ahí en donde esa solución se le saca el agua, ¿sí? Se aplica un talco de zinc y lo que hace el cianuro es que libera el oro, ese se precipita y después lo llevan a unos hornos en donde lo funden a más de 1200 grados centígrados. Esto es, digamos, rápidamente lo que se conoce como el proceso de extracción de oro diseminado bajo la metodología de minería a cielo abierto de lixiviación con cianuro. Y como lo decíamos anteriormente, pues ese tipo de minería lo que hace es que desaparece literalmente las montañas. ¿Y eso qué significa? Que va a haber un primer impacto en términos ambientales que es un impacto a nivel del paisaje. En lugar de tener montañas, pues vamos a tener son grandes tajos a cielo abierto que en promedio pueden tener 1 kilómetro de diámetro por 400, 600 metros de profundidad. Eso también conlleva otros impactos
muy fuertes en términos ambientales, que son la contaminación de suelos, de agua, de aire, la pérdida de flora y fauna, y también con ello la pérdida de servicios ecosistémicos de muchísima importancia para las presentes y futuras generaciones, como son la regulación hídrica, porque estamos hablando de que ese tipo de procesos mineros se están adelantando en bosques de niebla y en algún momento contemplaron hacerlo en páramos. Hoy no lo hacen porque justamente el movimiento ambiental logró, a través de la presión ciudadana y las movilizaciones callejeras, lograr que las leyes contemplaran la necesidad de blindar los páramos de esas actividades mineras. Pero en algún momento, en el plan de desarrollo de Juan Manuel Santos, por ejemplo, se contempló la posibilidad de adelantar proyectos mineros cuyos títulos hubieran sido otorgados antes de la aprobación de esta ley de carácter nacional. Eso es una realidad que toca siempre advertir, porque hoy las empresas, los funcionarios del Ministerio de Minas, de la Agencia Nacional de Minería, dicen que eso es casi que como un regalo y que siempre ha estado, cuando no es cierto. Eso fue una ganancia de manera exclusiva y precisa del movimiento ambiental, que hoy logró que los páramos estuvieran exentos de actividades mineras. Recordemos que hace varios años, en el páramo de Pisba, hubo una empresa que se llamó la UNSACOAL, que quería extraer carbón del páramo de Pisba, algo totalmente irracional, que no tiene ninguna justificación, porque pretendían sacar carbón de uno de los sitios más importantes de los ecosistemas esenciales para la vida, que son nuestros páramos, y ahora el debate tiene que orientarse frente al tema de también proteger nuestros bosques de niebla, que son parte del subpáramo, que son los territorios en donde permanentemente hay agua de carácter horizontal, que se llama la lluvia horizontal o los ríos voladores, que es la presencia permanente de nubes que todo el tiempo están jugando ese papel determinante de la regulación hídrica. Esas son algunas de las afectaciones que hay. Por eso creemos nosotros que hay que seguir organizándonos, movilizándonos, porque estamos viendo que tenemos una dirigencia política tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y Judicial, que en lugar de legislar, de gobernar, ¿sí?, o de generar sentencias en función de garantizar los derechos fundamentales de los colombianos, lo que hacen es gobernar en función de intereses de empresas mineras, petroleras y de grandes agronegocios. Eso creemos que hay que revertirlo, que hay que mirar cómo hacemos que nuestra constitución política de Colombia, que contempla en cerca de 40 artículos temáticas que tienen que ver con la protección del patrimonio ecológico y cultural, dejen de ser papel y tinta para que se conviertan de manera concreta en una posibilidad real para que las comunidades puedan vivir dignamente, para que se protejan nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros ecosistemas esenciales para la vida, y que no se permita que la codicia y voracidad de empresas extractivistas como la Anglo Gold Ashanti se sigan imponiendo en nuestro territorio como si viviéramos en la época de la conquista o la colonia española, en donde los colombianos no tenemos cómo decidir qué pasa o qué no pasa en nuestra casa, en nuestros municipios, en nuestros territorios. Y es básicamente lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Ustedes recuerdan, por ejemplo, las consultas populares de Piedras, de Cajamarca, de Cumaral, de Jesús María, de Pijao y demás, 10 consultas populares que justamente le decían no a proyectos mineros, a proyectos petroleros, tratando de garantizar ese derecho colectivo al ambiente sano. Y eso es lo que hoy lamentablemente nos están quitando. Nosotros consideramos que el verdadero desarrollo de los colombianos no se encuentra en la explotación minera ni de petróleo, sino justamente se encuentra sobre la superficie, reconociendo la riqueza que tenemos los colombianos, que básicamente reportan que Colombia es el país del mundo con la mayor biodiversidad por metro cuadrado. Colombia es el país del mundo con la mayor cantidad de aves. Tenemos 1.999 especies de aves. Somos el país del mundo con la mayor cantidad de orquídeas.
el segundo a nivel de flora, de anfibios, con 849 especímenes, de mariposas y peces dulceacuícolas, el tercer país del mundo en riqueza de palmas y reptiles, 743 reptiles, el sexto en mamíferos, 520 especies. Y esa es una riqueza que lamentablemente no estamos protegiendo, no estamos conservando, y eso nos parece inaceptable porque por pura responsabilidad ética y responsabilidad moral debemos ayudar a conservar la vida de ese planeta. Hoy el mundo entero está viviendo un problema que se llama la pérdida de biodiversidad. Y los colombianos que hemos suscrito el convenio de diversidad biológica, ¿sí?, tenemos que estar atentos a hacer realidad esos compromisos de orden internacional. No se está haciendo como debe ser y lamentablemente el gobierno sigue imponiendo estos proyectos extractivistas. Consideramos que eso es lo que hay que ajustar. Y termino esta primera intervención, Byron, un poco también poniendo sobre el escenario lo que acaba de suceder en el Congreso de la República. Aquí estamos viendo cómo el Congreso este fin de semana de nuevo traicionó al pueblo colombiano. Vimos cómo no se suscribió el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional de América Latina, de las Américas y el Caribe, ¿sí?, en el marco de lo que son las Naciones Unidas, un acuerdo que tiene unos principios que son determinantes para el mundo ambiental. Uno de ellos es el derecho a la información. Nosotros necesitamos información para conocer cuál es la riqueza que tenemos en biodiversidad, cuáles son todos los dispositivos, las normas, los instrumentos que nos ayudan a conservar, a proteger y a identificar, porque si no conocemos nuestra biodiversidad, ¿sí?, si no conocemos los procesos ambientales, pues va a ser muy difícil que la comunidad pueda actuar. Y eso se encuentra directamente ligado a un derecho que es el de la participación ambiental. ¿Y qué significa eso? Que la ciudadanía tiene el derecho a incidir, a decidir qué es lo que sucede o no en su territorio. Y en ello, pues podemos hacer referencia a lo que son las consultas populares que fueron limitadas de manera irregular por la Corte Constitucional, casi que en una línea, desconociendo toda esa línea jurisprudencial que llevaba más de 20 años garantizando el derecho colectivo al ambiente sano y también el derecho a la participación de la ciudadanía, que básicamente es reconocer la voz de la gente en cada uno de sus territorios. Ese tema de la participación está reconocido en el Acuerdo de Escazú, lo mismo que el tema de la justicia ambiental y el de la protección de los líderes y lideresas ambientales que hoy en Colombia lamentablemente los están asesinando. Que según Global Witness, que es una ONG de derechos humanos a nivel internacional, dice que Colombia es el país del mundo en donde más se asesinan y persiguen a nuestros líderes y lideresas ambientales. Por eso es tan importante este acuerdo de Escazú y es lamentable que el gobierno nacional, específicamente el Congreso de la República, no haya ratificado este acuerdo. Acuerdo que además fue un compromiso presidencial que surgió el 21 de noviembre del año 2019 en lo que se denominó la Gran Conversación Nacional, que fue la forma en que el Estado colombiano, en cabeza del presidente de la República, trató de resolver todas las inquietudes y exigencias del movimiento social y ambiental que se encontraban en paro nacional. Hoy, ¿qué estamos viendo? Pues que lamentablemente hay un presidente, lo digo de una manera muy directa, un presidente sin palabra y sin honor, es decir, que no cumple lo que dice, que hoy está generando una mayor desconfianza en la institucionalidad, dado que no está llevando adelante sus compromisos. Yo estuve directamente hablando con el presidente en el año 2019 y estuvieron varios representantes del movimiento ambiental de este país y ese fue un compromiso que, valga decir, lamentablemente no se cumple porque nuestro Estado, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como legislativo, se encuentra capturado por las corporaciones mineras y petroleras que no quieren reconocer derechos fundamentales reconocidos internacionalmente en varias convenciones y tratados de orden internacional. Como segundo punto, para terminar esta primera intervención, es también el tema del fracking. Vimos cómo de nuevo el Congreso de la República, específicamente la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, hizo varias jugaditas. Y una de esas jugaditas fue comenzar a dilatar la votación
de este proyecto de ley que perseguía prohibir el fracking en toda Colombia. Y como no quisieron dar la cara a la ciudadanía, lo que hicieron estos congresistas, que muchas veces salen con el discurso de trabajen vagos, tratando de descalificar a los jóvenes de Colombia, pues justamente son esos congresistas los que no van a sesionar y los que no están hoy dando los debates que se requieren para que en este país se garantice el derecho colectivo al ambiente sano, que se garantice el agua potable, que no se permita la contaminación y que se proteja como uno de los principales bienes comunes naturales de toda la humanidad. Eso es lo que hoy está sucediendo, es lamentable, pero creemos que la ciudadanía tiene que seguir informándose, documentándose muy bien y también exigiendo y movilizándose para que esta realidad tan nefasta que hoy estamos viviendo los colombianos pueda transformarse en función de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Byron, yo creo que dejaría por aquí esta primera intervención por si hay alguna pregunta y demás. Bueno, listo, Renzo, vale. Bueno, muchas gracias por esta intervención. Bueno, te has comentado que ha sido todo un proceso, digamos, del movimiento ambiental en el Tolima, ¿sí? O sea, son en realidad más de 12 años, 15 años, yo creo que diría que un poquito más, ¿cierto? A partir también de esos procesos que acompañaba el profesor Gonzalo Palomino, ¿cierto? Entonces han sido procesos de muchos años en los cuales se han unido jóvenes, estudiantes, procesos comunitarios, organizaciones sociales, en los cuales pues se han promovido estos procesos de educación ambiental y cultura ambiental en torno a la protección de los ecosistemas naturales y de los bosques altoandinos y en este caso los bosques de niebla que se encuentran en Colombia. Entonces, en efecto, pues ha sido, digamos, una primera parte que nos ha mostrado Renzo con respecto a esos procesos que se han realizado en torno a la cultura ambiental en el Tolima y en Colombia. Sin embargo, también pues hay un tema que es muy chévere, que es el tema de las marchas carnaval, ¿sí? Y que ha sido también un proceso muy importante en torno a estas iniciativas de los jóvenes en torno a la profundización de esos procesos de conservación de la naturaleza en torno a lo que ha sido la minería a cielo abierto, en torno a la cultura ambiental en el Tolima y en Colombia. Entonces, digamos, qué mensaje nos llevas, Renzo, con respecto a este tema de la marcha carnaval que se ha liderado en el Tolima principalmente? Bueno, Byron, decir que el movimiento ambiental del Tolima y del país le ha enseñado grandes cosas a todos los colombianos. Resaltar que son actividades que han surgido producto del protagonismo colectivo. Y eso es uno de los primeros aprendizajes, que esa es una dinámica que potencia trabajos mancomunados, trabajos colegiados, que no está engrandeciendo e inflando los egos de una u otra persona, sino que aquí estamos demostrando que es indispensable que aprendamos a hacer con los otros, a trabajar conjuntamente, a reconocer nuestros problemas comunes y de esa manera, después de reconocerlos, construir las alternativas de solución. Y eso fue justamente lo que hicimos con el tema de las marchas carnaval. En este país y sobre todo en el municipio de Ibagué se hizo una marcha que lo que hace es recrear las prácticas y los discursos de la lucha social. Y en lugar de convocarnos de manera, digamos, agresiva, por llamarlo de alguna forma, lo que hicimos fue comenzar a convocarnos apelando al arte, a la cultura, a la dimensión estética, tratando de convocar la música, la danza, el color, la festividad, como un elemento indispensable de cultura de vida para enfrentar la cultura de muerte, de destrucción, de contaminación, de saqueo y de despojo que genera la presencia y explotación de estos macroproyectos mineros. Esto es algo muy importante porque pues son marchas que potencian todo el discurso que aprendimos en su momento de Mahatma Gandhi de la no violencia, de mirar cómo seguimos trabajando de esta forma. Marchas carnavales que este año, específicamente el 14 de mayo,
movilizaron cerca de 150.000 personas en el municipio de Ibagué, que es una de las marchas más grandes de toda la historia de este territorio a nivel nacional. Este es un elemento que nos parece de suma importancia, la movilización pacífica, artística y creativa. Como segundo elemento están los diplomados de formación ambiental, diplomados que arrancaron en el año 2013, que al día de hoy han capacitado cerca de 10.000 personas de manera gratuita. Eso se hace en conjunto con la Universidad del Tolima, con la Corporación SOS Ambiental y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Esos diplomados hoy, producto del tema de la pandemia que nos permitió perfeccionar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nos ha posibilitado que tengamos estudiantes de todo el país e incluso a nivel internacional. Y de la misma manera hemos logrado tener expositores a nivel de todo el globo terráqueo. Hemos contado con la participación de profesores como Arturo Escobar, como Alberto Acosta, como Cristina Ditz, como John Andrew McNish y otros profesores más de las mejores universidades del mundo, capacitando a la ciudadanía tolimense y colombiana alrededor del tema de la gestión ambiental y del territorio. Eso es un momento importante porque nosotros consideramos que es el crecimiento ético e intelectual el que tiene que ayudarle a esta nueva ciudadanía a comprender las dificultades, los problemas, los conflictos, para de esta manera mirar cómo les damos una alternativa de solución. Alternativa de solución que tiene que surgir desde la propia comunidad, porque esos son otros los enfoques, es la comunidad reflexionando y actuando sobre su realidad problemática y conflictiva para construir esas transformaciones que nos permitan que haya justicia social y justicia ambiental. Y como tercer elemento que es también sumamente importante está el asunto de la apropiación de los mecanismos de participación ciudadana. Ustedes conocen que las consultas populares tienen un rango constitucional, que el municipio de Piedras, Tolima, el 28 de julio del año 2013, fue el territorio municipal y local que adelantó la primera consulta popular minera de toda la historia de este país. Cuando se gana esa consulta vimos cómo el presidente de la República, el ministro de Minas, el procurador general de la Nación, en lugar de reconocer el papel de la comunidad, lo que hace es descalificarla. Y eso es lo que nos parece inaudito. Se logra resolver el asunto, sí, Byron, se logró resolver el tema de la presentación, pero yo creo que ya la hemos abordado en la charla y no sé si de pronto tú la pasas rápidamente, como para que queden algunas imágenes y yo sigo ahí conversando en algunas cosas. Hay una que me gustaría que la gente viera y es en relación un poco más atrás, Byron, en donde está la adjudicación de títulos mineros que se hace en este país. Y ahí estamos viendo los distintos periodos. Entonces estamos hablando desde el gobierno de Pastrana, de Samper, hasta Uribe I, Uribe II, con Juan Manuel Santos. Y lo que vemos es que justamente el gobierno de Álvaro Uribe Vélez es el que reparte el país en una feria minera, como una piñata minera, para que todas las multinacionales, al mejor estilo de la conquista y la colonia española, vengan y se apoderen de los territorios a nivel nacional sin tener en cuenta la vocación productiva de los territorios, la autonomía territorial, la voz de la gente, y eso es lo que nosotros hoy queremos denunciar y rechazar. Si queremos construir un desarrollo, ese desarrollo indiscutiblemente tiene que tener unas líneas que se encuentren entre el crecimiento económico y el bienestar de la ciudadanía. De nada nos sirve que haya mucha más plata, mucho más recursos económicos, si al mismo tiempo hay más miseria, hay más hambre, hay más pobreza, hay más desempleo. Eso no tiene ninguna razón de ser. Aquí necesitamos es que todas las dimensiones se articulen en líneas perpendiculares que nos den la posibilidad de integrarnos en unos desarrollos de carácter integral que nos permitan que ese crecimiento económico indiscutiblemente impacte y redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, en la superación de la pobreza, del hambre, de la miseria, del analfabetismo. Creo que eso es indispensable. Pero le comentaba que en el tema de las consultas populares, pues en el Tolima surgen con Piedras, 28 de julio del 2013, y en ese momento, pues, ese municipio y el movimiento ambiental del Tolima le toca enfrentar todo el gran poder institucional con el presidente a la cabeza.
y se tarda cerca de 4 años para resolver un conflicto y una tensión porque el gobierno no quería reconocer las consultas populares. En el año 2016 sale una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia T445 del año 2016. Esa sentencia de manera precisa lo que dice es que las consultas populares son legales, son constitucionales y pueden frenar proyectos mineros, petroleros, si esos proyectos afectan los usos del suelo y el derecho colectivo al ambiente sano. Cuando surgió esa sentencia, la T445 del 2016, nos dimos cuenta de que todo el gremio minero y petrolero, de la mano del gobierno nacional, de la Agencia de Seguridad Jurídica del Estado, de la Agencia Nacional de Minería, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, demandaron la ley, ¿sí? Y fue de nuevo la Corte Constitucional la que le tocó reunirse en sala plena y emitir el auto 053 del año 2017. Y ese auto, que se construye en sala plena por la Corte Constitucional de ese país, ratificó por completo la sentencia T445 del 2016. ¿Y qué ratificarla? Pues volver a decirle al gremio minero, petrolero, al alto gobierno, que las consultas populares son constitucionales, pueden frenar proyectos mineros y petroleros si esos proyectos afectan los usos del suelo y el derecho colectivo al ambiente sano. Creíamos nosotros que eso estaba resuelto porque había un auto que justamente fue demandado, que llevó a que la Corte Constitucional se reuniera de nuevo, pero vimos como con la salida de 3 magistrados, que es la trampa, que aquí es donde está el veneno del asunto, aquí es donde está la mala fe de cómo estas multinacionales, esas empresas, esos altos funcionarios desconocen esa línea jurisprudencial, esos fallos que ha otorgado la Corte Constitucional. Y con la salida de los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, Jorge Iván Palacios Palacios y María Victoria Calle, lo que hace el gobierno es que ayuda a nombrar a 3 magistrados pura sangre extractivistas. Y lo llamo así porque llegan a la Corte Constitucional no a defender la Corte los derechos fundamentales, los principios, el espíritu de la Constitución Política del 91, sino que lleguen a revertir sus propios fallos. Y entonces emiten una sentencia, que es la sentencia de unificación, la SU 095 del año 2018, en donde eliminan las consultas populares como un mecanismo de participación ciudadana que pueda limitar proyectos mineros y petroleros, casi que imponiéndonos una dictadura minera petrolera, una dictadura extractivista que está por encima de eso que hemos denominado la autonomía territorial, la posibilidad de que las comunidades decidan qué sucede o no en sus territorios. Eso nos parece inadmisible, sobre todo porque nosotros logramos en un viaje que hicimos a las Naciones Unidas, al Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas le hiciera una recomendación al Estado colombiano. Y cuando hablo del Estado colombiano estoy hablando por encima de los gobiernos, que son tan solo de 4 años. La recomendación que le hace el Comité DEX al Estado colombiano es que respeten los resultados que se han emitido hasta el momento de las consultas populares y que sigan promoviendo este mecanismo de participación ciudadana como una especie de remedio que puede evitar la expresión de múltiples conflictos socioambientales. Lo que vimos es que el Estado, el gobierno colombiano fue sordo ante estas sugerencias y lo que hace es casi que defender y garantizar los intereses de los dueños de estas multinacionales mineras y petroleras en detrimento del Estado social de derecho, de la democracia de los colombianos, de la participación de la gente. Y vimos cómo entonces acabaron estas consultas populares. Aunque en el Tolima surgieron, ¿sí?, logramos también hacer la primera consulta popular de origen ciudadano en el municipio de Cajamarca, por encima de la cooptación, de la compra de conciencias y demás. Cajamarca le gana a la Anglo-Gola Chanti de una manera democrática, civilista, constitucional, pero hoy esta empresa está demandando el acuerdo que soporta los resultados de la consulta popular con la intención de seguir adelantando el proyecto minero de La Colosa, y es algo que nos parece a nosotros inadmisible, dado que ya se resolvió en su momento
con una consulta popular que en ese momento tenía una sentencia que la ratificaba, había un precedente jurídico que daba la viabilidad en términos prácticos y legales para que esa consulta pudiera desarrollarse. Creo que eso es algo que también hay que evaluar, Byron, en el sentido en que estas reflexiones ambientales son reflexiones que tienen que tener una mirada mucho más amplia, compleja, holística, que nos permita entender que el tema de lo ambiental también está ligado directamente con derechos humanos, con derechos fundamentales, con la calidad de vida de nuestra gente. Bueno, ok, Renzo, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces invitamos a la gente que está en estos momentos en este Tejiendo la Palabra. Si tienen de pronto algún comentario, alguna pregunta, pues proceder a hacer algún interrogante para el conferencista. Entonces, mientras tanto, pues agradecerle a Renzo por la charla, ¿sí? Em, Comentarles pues que este espacio pues es un espacio en el cual queremos tejer la palabra en torno a iniciativas de conservación y procesos de investigación. En este caso, pues este mes, el tema de la cultura ambiental. Entonces, hay una duda que sí me concierne, Renzo, y es el tema de si en realidad em, las consultas populares siguen siendo todavía un proceso legítimo y democrático que las comunidades pueden hacer todavía en sus territorios. Byron, legítimo sí es en el sentido en que son las comunidades las que le dan la fuerza, digamos, vinculante a estos temas, sobre todo dándole cuerpo al artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, que yo le pediría a todos los amigos que aquí nos están escuchando que lo aprendamos de memoria, porque es un artículo que está hablando de los principios de la Constitución Política de Colombia, que básicamente están referenciando que es el constituyente primario, el pueblo, el que debe determinar el rumbo del poder público de ese país. Ese artículo dice de manera expresa que la soberanía popular reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. Y eso lo que está un poco mostrándonos es que la ciudadanía es el poder sustantivo, constituyente, vibrante de esa sociedad, que lamentablemente es desconocido por nuestros mandatarios, por los congresistas, por el presidente, y eso pues tiene que cambiarse, porque aquí estamos hablando de algo que está por encima de los mandatarios del momento, de turno. Estamos hablando de la constitución política, y esa es la norma de normas, esa es la carta magna que tenemos nosotros como pueblo colombiano. Y es aquí en donde hay que mirar cómo le damos concreción, cómo le damos cuerpo, para que estos planteamientos, esas buenas intenciones, pues no se queden solamente en eso, en intenciones, sino que se lleven a la práctica y nuestra constitución deje de ser papel y tinta. Aquí necesitamos es que se hagan realidad, que los derechos de la ciudadanía puedan ejercerse, y esos derechos no son solamente derechos en términos, digamos, fácticos en relación a tener alimento, tener vivienda, tener educación, salud, sino que también aquí tenemos derecho a la participación política, a decidir qué es lo que debe ser nuestro modelo de desarrollo, cuál tiene que ser la forma de armonizarnos, de relacionarnos con nuestra sociedad, con nuestros animales, con la naturaleza y en sí tratar de construir modelos de desarrollo propio, que yo insisto, no pueden ser calco y copia de procesos externos. Aquí nos rasgamos las vestiduras diciéndole a algunos actores no a los modelos capitalistas y otros diciéndole también no a modelos socialistas y comunistas, cuando esos son contemplaciones teóricas, ideológicas, que no se corresponden con nuestra realidad social, económica, cultural y ambiental. Aquí deberíamos recoger lo que dicen nuestras comunidades indígenas, que incluso ya ha sido avalado en algunas constituciones políticas como la de Ecuador, como la de Bolivia, que reconocen los derechos de la madre tierra, los derechos de la naturaleza. Aquí nosotros también deberíamos caminar en ese sentido y sobre todo darle cuerpo a esa constitución política nuestra que tiene cerca de 40 artículos que hablan de la protección ecológica, que hablan de la protección de nuestra naturaleza, que están reconociendo la importancia de nuestros ecosistemas en el bienestar de la ciudadanía, en el porvenir de nuestra gente, en los derechos de las presentes y futuras generaciones. Entonces aquí lo que hay que hacer es mirar cómo eso le damos concreción
y sobre todo cómo también denunciamos esa captura corporativa. Y cuando hablo de este tema de la captura corporativa, básicamente quiero referenciar el mal actuar de élites económicas, entre ellas, por ejemplo, las multinacionales mineras y petroleras, que en su mal actuar cooptan el poder del Estado, el poder de los congresistas, hacen unos lobbies negativos para que hayan leyes no en función del bienestar de la sociedad, sino en función limitada a sus intereses. Y es lo que hay que cambiar. Esas multinacionales son las mismas que a través de la captura corporativa están comprando la comunidad, se aprovechan de la miseria y la pobreza de la gente, del hambre de las comunidades, dándole una gran cantidad de dádivas, de regalos, que son para construir un ambiente favorable a su proyecto minero. En muchos territorios, estas transnacionales actúan como un paraestado. ¿Y eso qué significa? Que ya la gente no le reclama a las alcaldías, al gobierno departamental o nacional sus derechos, sino que esas comunidades, sino que esas empresas son las que están llegando a tratar de implementar una gran cantidad de políticas que en definitiva es actuar como si fueran un estado alterno. Entonces son las que financian proyectos, las que están mejorando carreteras y cosas por ese estilo, que finalmente vamos a pagar todos los colombianos, porque esas inversiones las terminan descontando de las regalías y de los impuestos que finalmente pagan al Estado a nivel nacional. Es decir, estas multinacionales en concreto no regalan nada, porque por principio estas multinacionales no reconocen ni los derechos de la gente ni los derechos de la naturaleza. Y eso es lo que tiene que llevarnos a mirar cómo aprendemos a pensar por cuenta propia, cómo entendemos que la única posibilidad real de bienestar la tenemos que construir de manera colectiva, tratando de reconocer todas nuestras ventajas comparativas, competitivas, nuestra riqueza en términos sociales, culturales, ambientales. Y por eso insistía al comienzo de este conversatorio en cómo el país, Colombia, que tan solamente ocupa el 1%, ¿sí?, de toda la superficie de la Tierra, o sea, el 10% de toda su biodiversidad, que es lo que nos está planteando esta imagen que estamos todos aquí viendo. Cómo en este país tenemos 3 reservas de biosfera y 55 áreas de reservas naturales que tienen que ser preservadas para que nuestros hijos y nietos puedan también gozar de estas maravillas y estos beneficios que nos da la naturaleza. Creo que hacia allá hay que ir caminando, y eso indiscutiblemente tiene que fortalecerse y potenciarse con procesos de educación popular. Aquí también hay que implementar procesos de diálogos de saberes en donde recojamos ese saber milenario que han tenido las comunidades campesinas, indígenas, afro en ese país, que han logrado, por ejemplo, soportar y adelantar proyectos de agroecología, de conservación de semillas, de conservación de ecosistemas, de valor agregado, algunos productos que les permiten, digamos, tener hoy una buena calidad de vida, que podría potenciarse si ese Estado, por ejemplo, reconociera la Declaración Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos del Campesinado, que hoy no lo quiere hacer, así como no quiso ratificar el Acuerdo de Escazú. Necesitamos que haya una mayor presión, y algunos de ustedes me van a disculpar, pero también creo que hay que abrir un campo de batalla que es en el tema de lo político electoral. Nosotros no podemos seguir votando por congresistas, por presidentes, por mandatarios departamentales y locales que compren votos, que destruyan conciencias, que hagan de la política un negocio particular. No, la política tiene que ser el arte de lo posible, tiene que ser el ejercicio del poder para que ese poder se ponga en sintonía con el bienestar de la ciudadanía, que esté solamente en esa perspectiva. Pero lamentablemente en este país vemos cómo la política se volvió un negocio personal, el negocio de unos pocos, en detrimento del bienestar de las inmensas mayorías de ese país. Bueno, listo, Renzo. Bueno, pues tú has nombrado, digamos, algunos temas muy importantes en el tema de esa riqueza cultural que tienen las comunidades campesinas, indígenas y afros en torno al conocimiento de los territorios, ¿sí? Entonces es muy importante entender que es gracias a estas comunidades que por cientos y miles de años han conservado estos ecosistemas en los cuales han habitado. Por acá pues tenemos una pregunta de Lady Bejarano. Nos dice, bueno, buena tarde, qué tema tan interesante y preciso para esta época de resistencia que estamos viviendo en el país. Muchas gracias por el espacio.
quisiera preguntar si dentro del proceso de marcha carnaval y el proceso de resistencia que se lleva a cabo en contra de la minería transnacional, se llevan a cabo escuelas de formación popular que alimente y constituya la siguiente generación y que constituya esa lucha social y ambiental, aparte pues de los diplomados que ya nos has comentado. Pues Byron, mire, nosotros tenemos un principio que básicamente propone que los problemas se pueden resolver es a través del crecimiento ético, intelectual y espiritual de nuestras gentes. Es decir, aquí es con conocimiento, con saber que podemos tener una nueva forma de mirar y de actuar, de relacionarnos entre los propios seres humanos, pero también de los seres humanos con la naturaleza. Eso es indispensable. Hay que resetear por completo esa nefasta forma de ver la realidad que considera que las personas exitosas son las que más tienen y no las que más saben o las que más sienten. Entonces es aquí en donde estamos tratando de mirar cómo hacemos una convocatoria, no solamente a movilizar personas en las calles, sino que aquí también hay que movilizar voluntades, corazones, pensamientos. Y justamente cuando hacemos nosotros nuestras marchas carnaval, previamente a esa convocatoria de la marcha carnaval, se hace todo un dispositivo, ¿sí?, en donde llegamos a la mayoría de colegios de la ciudad de Ibagué y algunos municipios del departamento del Tolima, en donde se presentan charlas como esta, ¿sí?, debidamente documentadas, con todo el material bibliográfico para que la gente pueda ampliar su mirada frente a esas problemáticas, porque es con ese conocimiento, con ese saber, que la gente puede comenzar a comprender la raíz de los problemas y con ello también plantear las alternativas de solución a los mismos problemas. Entonces, eso es algo que hacemos de manera constante. Eso ha permitido que en la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima haya una mayor cultura ambiental. Indiscutiblemente nos falta mucho, pero también somos conscientes que este movimiento socioambiental que se denomina el Comité Ambiental en Defensa de la Vida y la red de comités ambientales del Tolima le ha hecho un aporte significativo a esta comunidad. Un aporte que surge desde el voluntariado, desde el compromiso individual y colectivo de muchos hombres y mujeres que han entendido su responsabilidad histórica de ayudar a construir ese bienestar colectivo que hoy lamentablemente unas pequeñas élites económicas y políticas nos quieren negar. Aquí hay que decir también, y con eso termino esto, Byron, es que es inaceptable lo que viene sucediendo en el país producto de la protesta social. Aquí le están dando tratamiento de guerra a la protesta que hoy completa cerca de 55 días. Es inadmisible, no se puede tolerar que le hayan quitado la cabeza a un muchacho en Cali que hacía parte de la primera línea, que otra cabeza de otro muchacho aparezca en Tuluá, casi que con una lógica de sembrar terror, pánico, de robarse la esperanza a la ciudadanía, con ese tipo de acciones totalmente aberrantes, que yo no entiendo cómo pueden haber seres humanos que contemplen y hagan este tipo de cosas. De verdad, esto hay que transformarlo. Colombia no puede seguir sumida en ese espiral de violencia de la élite política de este país que hoy le está quitando las cabezas a los jóvenes que están reclamando otras opciones de bienestar, que en definitiva lo que están pidiendo es que este Estado social de derecho se concrete de una vez por todas y que el hambre, que la miseria, que la violencia, que la falta de oportunidades no sea o no siga siendo el pan de cada día. Creo que esa es una de las tareas que hay que seguir asumiendo y por ello el movimiento ambiental se ha sumado a este paro nacional y continúa más firme que nunca en la lógica de seguir construyendo de manera solidaria, pacífica, civilista y constitucional alternativas a este mar negativo de falta de oportunidades, de inequidades y de injusticias que hoy se roba la esperanza de la gente. Bueno, Renzo, muchas gracias por tu charla, por tu conferencia. Sí, digamos que para nosotros, pues desde el Jardín Botánico, estamos muy agradecidos por aceptar nuestra invitación. Y digamos que una última reflexión que tú nos digas, una última frase en el cual nos invites digamos, a seguir esta lucha ambiental en torno a la protección y conservación de los bosques. Byron, retomando, usted hizo parte también aquí con nosotros del grupo ecológico de la Universidad del Tolima,
estuvo aprendiendo de las enseñanzas del maestro Gonzalo Palomino, del maestro Mario Mejía Gutiérrez, y creo que en este camino también nos encontramos con otros actores como el mono de Sunavisca, que nos enseñó una frase muy bonita que para mí se volvió un ejemplo de vida, un elemento central en todo lo que hacemos en términos sociales, políticos y culturales. Y es una frase que dice básicamente lo siguiente: si soñar no cuesta nada, ¿por qué somos tan tacaños con nuestros sueños? Y es la invitación, mirar cómo volvemos a retomar la posibilidad de la esperanza, el de imaginar un mundo en donde pueda haber justicia social y ambiental, en donde todos podamos ser felices, vivir con dignidad, tener resuelto nuestros derechos fundamentales, tener acceso al agua potable, al alimento, al bienestar, que lamentablemente hoy nos siguen robando estas nefastas élites políticas y económicas. Esa es la tarea. Creo que hay que trabajar en ello y por ello considero que estos espacios son de suma importancia, espacios que nos permiten tener intercambios de ideas, de posturas, para tratar conjuntamente en una lógica sinérgica, casi que de la polifonía, tratando de que hayan verdaderos escenarios de dignidad para las presentes y futuras generaciones, sobre todo para estos jóvenes que hoy salen en las calles exigiendo que este Estado les brinde dignidad, que no les siga robando sus posibilidades de vida digna y de esperanza. Listo, Renzo. Bueno, por aquí un último comentario. Nos dicen, tremenda presentación, muchas gracias. Y resistiremos en las calles, en lo político, en las aulas y desde esos espacios la defensa de la vida es de todas las especies que habitan la Tierra. Y la educación debe ser también política, nos dice Sandra Milena Franco. Entonces, Renzo, por supuesto, esto es un espacio de encuentro, nuevamente encontrarnos en este espacio del Jardín Botánico de Bogotá y por supuesto siempre que estos encuentros sean de charla, de camaradería, de solidaridad y por supuesto de mucho amor hacia la naturaleza. Entonces, Renzo, muy amable, muchas gracias también a los que nos acompañaron en el día de hoy en este Tejiendo la Palabra y pues también invitarlas en otras próximas charlas que hay en esta semana en el Tejiendo la Palabra, donde tendremos también invitados muy chéveres que nos hablarán sobre los procesos de conservación y esta lucha ambiental que debemos llevar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, muchas Bueno, gracias. Byron, prometo que para la próxima nos toca coordinar con más tiempo para no tener estas falencias de Claro, conectividad. claro que sí. También creo que es clave que podamos acompañar esto con un mejor ejercicio didáctico. De verdad, muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso de mucha fraternidad, solidaridad a todas las personas que nos siguieron y seguir todas luchando. No tenemos otra, Byron. Un abrazo grande. Claro que sí, Renzo. Vale, claro que sí. Un abrazo.